Salió de sus principios. El partido hace 30 años viró hacia la derecha. Nos salimos de nuestro espacio, que era siempre al lado de las grandes mayorías, que era al lado de la defensa de los intereses nacionales, y perdimos la presidencia en el 2000. No modificamos el modelo económico y los temas que yo comenté. Nos dieron otra oportunidad y hoy estamos a punto de perderla si no rectificamos, si no cambiamos, si no nos organizamos y sobre todo si no le exigimos a nuestros dirigentes, al propio presidente, que tiene que ir el PRI a fondo en los cambios en la oferta de nación y que tiene que ir el PRI a fondo en los cambios en su democratización. Ya estuvo. El sentimiento de haber perdido 7 estados no fue el sentimiento de esos estados. La realidad es que el priismo nacional sintió una derrota nacional. Y no solo una derrota nacional, dentro del mismo PRI, una fuerte decepción, una percepción de que no solo estábamos perdiendo, sino que incluso podemos perder la presidencia de México. Y algunos incluso, entre las encuestas, la opinión pública y el sentimiento de los priistas, es que llegando con muchos decidimos entonces hacer una corriente hacia el interior del PRI. Pusimos democracia interna, pretende ser una corriente nacional, pero antes de hacerla nacional, primero nacional y luego bajar a los estados, que es precisamente lo que estamos peleando, que las decisiones ya no vengan del centro, que ya no sean verticales. Nosotros decidimos hacerlo al revés, irnos a los estados, platicar con la militancia del partido, ver en qué tenemos empatía, en qué coincidimos, e integrar las corrientes estatales, distritales y municipales. Y una vez que se integren, por lo menos, ¿cuál es el objetivo de democracia interna? Independientemente de que todos los que estamos aquí somos políticos, tenemos aspiraciones, no somos damas de la caridad ni beneficencia pública. Nosotros somos políticos, nos hemos dedicado a la política, cada quien desde su ámbito, y todos tenemos aspiraciones de servir y de seguir sirviendo desde el ámbito en el que nos hemos desenvuelto, y si se puede ir escalando para seguir sirviendo en otros. Que no tiene dinero, que es pobre, hay que darles el 100% del proyecto productivo, de los cuales el 30% tiene que destinarse a capacitación. En lugar de un comedor, mejor un invernadero, por decir un ejemplo, o un proyecto productivo, o proyectos productivos para las mujeres que han demostrado que son bastante más eficientes que los hombres en el trabajo del campo, en el trabajo de los proyectos, en el trabajo que se puede desarrollar con todos los millones de pesos que se dan en materia social, que repito, se están desperdiciando porque es 100% asistencialista. Y tenemos que, con esto, modificar en 180 grados la política social de este país. Por eso digo, política económica y política social tienen que revisarse de fondo y tiene que haber un nuevo esquema donde realmente le digamos a los mexicanos: vas a salir de pobre, vas a salir de jodido con este tipo de cosas, no porque te estoy regalando un cheque mensual, ¿sí?, que muchas veces se desperdicia o se pierde y no llega a donde quisieran que llegara, porque además, repito, está mal enfocado porque es solo asistencialista. No hay forma de sacar a la gente porque no se capacita, porque no gana dinero, porque no trabaja, porque no hay proyectos que se pudieran hacer con ese dinero para poder, repito, tener otro horizonte en materia de desarrollo social y detener el crecimiento de la pobreza, detener la pobreza y revertir la pobreza, que es una de las facultades más importantes del Estado. El otro tema es la inseguridad. La inseguridad, cuando yo era gobernador, Felipe, me tocó una parte de Fox y una parte de Felipe Calderón. Y estos presidentes, sobre todo Felipe Calderón, lo que quería es que nosotros asumiéramos la responsabilidad y
que los presidentes municipales asumieran la responsabilidad de la seguridad y del combate a la delincuencia organizada. Ahí me parece que la seguridad es como la pobreza, debe ser un asunto del Estado mexicano, debe ser una responsabilidad directa del Poder Ejecutivo, para que el Poder Ejecutivo contrate a los técnicos de todo el mundo, diseñe las estrategias en materia de combate a la delincuencia organizada, forme los grupos, los comandos institucionales y pueda desplazar a estos grupos para el combate en las diferentes entidades de la República. Los gobernadores y menos los presidentes municipales, y aquí Uriel y la presidenta no me van a dejar mentir, no tienen la capacidad técnica para enfrentarlo, no tienen la capacidad económica, por lo inequitativo que es el reparto de recursos, de enfrentar este tipo de fenómenos. Y además en los municipios o le entras o te matan, que esa es otra. Entonces tienes que concentrar, así como el gobierno de la República es el que se dedica al combate a la pobreza, a los programas más importantes de desarrollo social y con más recursos económicos, lo mismo debiera hacerse en materia de compañeras y compañeros del colectivo de esta importante región de Michoacán, del colectivo de democracia interna, protestan cumplir con los estatutos del PRI, con los lineamientos de democracia interna que se vienen construyendo en los estados de la República y que va a constituirse en expresión nacional del partido, velando por los intereses de la militancia, por un nuevo proyecto de nación discutido hacia el interior de nuestra organización y por la democracia y la apertura y el empoderamiento de la militancia para que sea ella, a través de procedimientos democráticos de consulta, quienes definan candidaturas, dirigencias y el rumbo del partido revolucionario institucional. ¿Protestan? Sí, protestamos. Va a reconocer. Enhorabuena, muchas felicidades.